de esto, de ir comentando esto de la mano una vez de, o sea, cada uno de estos elementos que les voy a contar de la mano de un ejemplo práctico con el que podemos entender de forma muy aterrizada cada tema. Lo primero que vale la pena tener claro es que cuando hablamos de mercados como tal, por lo menos desde la perspectiva de inteligencia comercial o cuando hacemos análisis de los mercados, tenemos dos perspectivas, ¿verdad? Literalmente puntos de vista con los cuales podemos analizar. El primero es la demanda, o sea, desde el punto de vista de la demanda, que pasa desde un mercado potencial, o sea, que incluye probablemente todos los consumidores que por rango de edad, por características socioeconómicas, podrían entrar a ser potenciales consumidores. Por eso es el circulito que está en la parte más externa. Luego un mercado disponible, que está comprendido dentro de eso, o sea, es una parte de ese mercado potencial. Entiéndase que es un mercado al cual es factible, ¿verdad? Es factible llegar por razones en muchos casos de distribución, por razones de infraestructura, muchas veces, ¿verdad? Donde realmente al final decimos, bueno, que yo eventualmente podría abarcar a toda esta población con estas características sociodemográficas, de acuerdo con el concepto del producto al cual quiero comercializar o servicio. La siguiente es, bueno, ¿cuál es la posibilidad de llegar a esos mercados en cuanto a realmente ser disponible a través de los canales y formas de distribuir comunes, ¿verdad? O sea, todo eso sea razonable desde un punto de vista de caso de negocio también. Luego está el mercado calificado, que en algunos casos podría ser que sea igual al mercado disponible. En otros puede ser que esta calificación más en el sentido de si requerimos que tengan algún grado de información, de educación, de disponibilidad tecnológica, por ejemplo, si trabajamos a través de e-commerce, que realmente esos consumidores que están dentro de ese mercado disponible, cuántos de esos al final van a tener la posibilidad desde un punto de vista, digamos, ya de acceso de esas características, ¿verdad? Si realmente cuentan con la información y con los medios, ya cada uno por sí mismo, para poder participar de esa demanda. Y en última instancia, un mercado servido que, de nuevo, podría ser que incluya todo ese mercado calificado, pero también aquí lo que nos interesa es entender en ese mercado servido si nosotros vamos a abarcar todo ese mercado calificado o, de nuevo, las posibilidades por el modo de entrada, por ejemplo, hacen que no lleguemos a todo, sino a una parte, porque los canales con los cuales vamos a comercializar en la etapa 1, etapa 2, etcétera, van a ser una parte de los que abarcan ese mercado calificado. Ese es, sí, dígame, adelante. Perdón, me queda una duda. ¿El mercado servido abarca el mercado calificado, el mercado calificado, el mercado servido? Va concéntrico, digamos, de afuera hacia adentro, ¿verdad? O sea, el más pequeño en teoría es el mercado servido, porque vos podrías tener todos los, supongamos que estoy trabajando con un modelo de e-commerce, en la que necesito que este segmento de población tenga acceso, o sea, tenga conocimiento de cómo utilizar las plataformas, o sea, el nivel de educación, el nivel de información X, y también la disponibilidad tecnológica, ¿verdad? Y por otro lado, puede ser que yo, por el mercado servido, yo diga, obviamente el acceso a las plataformas puede ser relativamente grande, ¿verdad? Un área considerable, pero mi modelo de servicio, de atención y de entrega de producto hace que ese mercado servido sea más pequeño del que está calificado para consumir mi producto.
Sí se entiende la relación de tamaños y por qué se va haciendo como tipo embudo cada vez más pequeño, ¿verdad? Sí, gracias. Okay. Es como una especie de segmentación. Es una segmentación donde vas desde porque a veces nos quedamos, ¿por qué estoy comentándoles esto? Porque a veces nos quedamos, o es común encontrarnos que cuando dimensionamos ese mercado, ahí Andrea, nos quedamos mucho en el mercado potencial, ¿verdad? Sacamos algunos datos sociodemográficos, decimos, bueno, dada la población total X, quitamos todos los que no tienen este rango de edad, quitamos un tema de género, si fuera el caso, por ejemplo, y entonces en ese ya por el mercado potencial decimos que es de tanto tamaño. Las siguientes preguntas son estas que hacen que un mercado sea disponible, que sea calificado y finalmente que sea servido, ¿verdad? Que cada vez hace que vos seas como un poco más ácida o segmentes, como vos estás diciendo, Andrea, más ese número inicial que dijiste que podría ser tu tamaño potencial de mercado. Profe, una pregunta. Sí, David. Pues, si yo lo pusiera en un cuadro, tendría 2 columnas para describir cada paso de mercado, cada momento de mercado. Una que es justamente de detalles o demográficos o características de ese mercado, y otra cualitativa, no sé si cualitativa, pero un número. O sea, yo voy a terminar el mercado servido con una característica de ese mercado, de así pura narrativa, y después un número, 10,000, 5,000. Una estimación, así es, David. Una estimación que va de más a menos, exactamente, ¿verdad? O sea, el mercado potencial es el más grande y ahí va haciéndose cada vez más pequeño. ¿Cuál es la intención de esto también? Y, ¿no? Me parece que todo esto que les estoy tratando de compartir aquí la palabra correcta son frameworks, ¿verdad? Y la intención con esto es que me permite ir analizando cuánto voy sacrificando en cada paso hacia abajo. Y cuánto podría ser eventualmente la ganancia de pensar, bueno, ¿cómo hago para hacer este mercado servido más grande? ¿Cuáles son las limitantes? Entender inclusive a través de investigación cuáles barreras hay para que ese mercado servido pueda crecer, ¿verdad? O para que el mercado calificado, si es un tema de comunicación, de información, por ejemplo, ¿verdad? Para hacerlo más parecido al mercado disponible. Esas son formas de entender cómo se empieza a restringir la cantidad de consumidores a los cuales yo podría llegar. Y ser en eso lo más crítico posible, ¿verdad? Porque no es, o sea, a mí me ha pasado ya muchas veces que los proyectos se evalúan con el mercado potencial y luego al final, ¿qué pasa? Cuando ya hacemos el post-mortem, lo que hacemos es explicar cómo ese mercado potencial en realidad cada vez fuimos desgranando para decir, mira, es que de ese mercado potencial, que eran 1,000, en realidad el mercado al cual que tenía la información, que era desde el punto de vista de distribución factible llegar, era un 80% de esos 1,000, o sea, eran 800. Y luego de ese que tuviera suficiente información para entender para qué servía esta propuesta de mercado, eran 500 de esos 800. Y luego que nosotros teníamos el brazo comercial para poder distribuir el producto, eran 350 de esos 500. Mercado servido. Otra cosa es que realmente la frecuencia de compra, la aceptación del producto fuera tal que generara un nivel de ventas interesante. Pero a veces no es que tu producto no está siendo aceptado, no es bueno, etcétera, sino que desde el inicio, desde el diseño del caso, vos cometiste el error de quedarte en el mercado potencial. ¿Me explico ahí, compañeros? Entendido. Buenísimo. Ok, eso es desde el punto de vista de demanda. Desde el punto de vista de oferta, normalmente abordamos esto desde un punto de vista amplio, ¿verdad? Por ejemplo, decir una industria de línea blanca en general, ¿verdad? Electrodomésticos. Y dentro de esta industria puede haber competidores, y por eso nos interesa más la oferta desde el punto de vista de competencia, de la categoría específica dentro de línea blanca. Por ejemplo, línea blanca solo que tenga dispositivos de forma digital, ¿verdad? O sea, lavadoras y
bueno, todo lo que es equipo de cocina, pero que sean de línea de última tecnología, ¿verdad? Entonces, dentro de la categoría, dentro de la industria, establecer un filtro más específico de qué categoría vamos a participar y dentro de esa hacer el mapeo competitivo, ¿verdad? Entonces, en la parte de demanda me interesa el dimensionamiento de los posibles públicos meta, de los targets, y en la parte de oferta sería tratar de definir el mercado, también por ahí los economistas hablan de mercados susceptibles, ¿verdad? ¿Cuál es exactamente la categoría en la que voy a estar trabajando para entender el contexto competitivo, que ahí tiene su propio marco de análisis posteriormente. Hoy nos va a interesar entonces dos cosas, el tema político, económico principalmente, sobre todo lo que es el entorno macro, y luego nos va a interesar hablar de las fuerzas de mercado, que ahí, por ahí lo vamos a comentar. Este framework, el de Pestel, el análisis Pestel, la forma de trabajar Pestel es el que incluye las seis fuerzas más relevantes para determinar de pronto riesgos, impactos que podría haber de determinadas medidas. La primera son fuerzas políticas. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle, fuerzas económicas, sociales, tecnológicas, del entorno y legales. Y aquí es importante dejar claro que nos interesan dos cosas aquí. Una es entender cómo estas fuerzas determinan la oportunidad presente o los riesgos en el presente. Y también a través del análisis prospectivo, utilizando algunas técnicas como las que vamos a ver hacia el final del curso, podríamos inclusive entender cómo se podría desarrollar esto en el futuro. Esas mismas fuerzas, dada la situación histórica y presente que tienen esas fuerzas. Entonces, el marco Pestel aquí, nada más para ser clarísimos, ¿a qué nos referimos con esas fuerzas políticas o factores políticos? Se refieren a las fuerzas de control y poder. Ejemplo, políticas impositivas, cómo se están grabando los servicios y los productos en ese país o en esos países que nos interesan. Cómo se comportan las restricciones comerciales y tarifas. Ahí pasan también los temas de tratados. Modelos de decisión partidaria, ¿verdad? O sea, cómo funcionan los partidos políticos en ese país, cómo suelen tomar decisiones y también qué tanto se dejan influenciar o qué tanto se dejan trabajar de una forma constructiva, positiva por el lobby. Económicos, los factores económicos desde un punto de vista macroeconómico y microeconómico. En el tema macro nos van a interesar las tasas de inflación, niveles de desempleo que hay, tipo de cambio. Hablamos la vez pasada cómo eso afecta también las posibilidades de repatriar, ¿verdad? Posibles ingresos, balanza comercial. Bueno, la parte de ingresos, igualmente la parte de costos, ¿verdad? Si hay muchos insumos que vienen de afuera, si fuera una producción local. Balanza comercial, les decía, entre otros, en la parte macroeconómica. En microeconómica, la oferta y demanda de recursos para el sector, ya más desde el punto de vista de proveedores, y ahora en un rato lo vamos a comentar. Competencia, salarios y condiciones del mercado laboral, que tanta fuerza laboral está disponible para los diferentes perfiles que necesitamos y los costos y los gastos que podrían implicarse ahí, entre otros también desde el punto de vista microeconómico. Sociales, aquí nos interesan los aspectos culturales, ¿verdad? Creencias, valores, tradiciones y tabúes. Ahorita les voy a comentar todo esto desde un ejemplo del mercado de computadoras portátiles, de laptops. Tecnológicas, innovación y cambio tecnológico, disponibilidad de información que hay, canales de comunicación que podría haber de bajo costo, qué avances hay en materiales, electrónica, procesos de manufactura, entre otros, todo esto afectando de alguna forma la posibilidad, por ejemplo, de poner un precio a un producto, la evolución del costo de mi producto, y también en muchos casos la forma de comercializarlo como tal, ¿verdad?
por ejemplo, en consumo masivo ha habido un cambio drástico en las posibilidades de asesorar los clientes, por ejemplo, detallistas, dueños de pulperías, de mini super, en cómo manejar su negocio, en cómo manejar sus inventarios. O sea, ya los dispositivos tecnológicos hacen posible que en una pequeña tablet o un pequeño aparato tipo teléfono móvil podamos hacer una proyección de cómo podrían estarse comportando tus inventarios, la tendencia de tus ventas desde el cliente, quiero decir, ¿verdad? Y de esa forma llegar a un assessment de ventas, de figuras de fuerza, ventas, normal, común y corriente, entre comillas, ¿verdad? Sin grande formación desde un punto de vista aquí analítico, podrían estar dando un assessment a los clientes muy diferente a lo que históricamente o tradicionalmente se daba, por dar un ejemplo. En entorno, también aquí hay una preocupación, qué tanto hay preocupación por el entorno físico y qué tanto determinan esas preocupaciones la legislación también y regulaciones en industrias específicas. La disposición también del público a manifestarse en favor de temas medioambientales, o sea, que tanto hay también ya una cierta inercia en la población por ya una cultura por defender temas medioambientales o promoverlos. Legales, el surgimiento de nuevas leyes y regulaciones. Aquí, cómo se comportan las políticas antimonopolio, impuestos corporativos, concesiones, incentivos y allowances. Todos esos temas también nos van a interesar muchas veces, ¿verdad? Desde la perspectiva de nuevos entrantes en el mercado, más bien qué tanto se protegen esas inversiones desde el punto de vista de que no haya abuso de, por ejemplo, prácticas monopolísticas o la imposición de ciertas medidas corporativas para evitar la competencia. Entonces, esos son temas que nos interesan aquí. Para aterrizar es un poco más aquí, en el caso les decía de las computadoras portátiles, de las laptops. Aquí, por ejemplo, en factores políticos, el lobby en India, ¿verdad?, logró bajar en el 2004 los impuestos sobre los productos de tecnología. Bajaron de 16 a 8%. También requisitos tan sencillos como el tiempo que tiene que durar en aduana, lo que entra como laptops al país. Eso también se eliminó, y con eso es un ejemplo de cómo factores políticos definitivamente nos van a afectar el nivel de precio y el nivel de aceptación, de comercialización que podrían tener este tipo de dispositivos. En la parte de económicos, en los años de crisis, entre 2007 y 2008, bueno, recordamos todos, ¿verdad?, que tuvimos no solo Estados Unidos, sino en general el mundo, una afectación fuerte por el tema de la crisis hipotecaria en Estados Unidos, que luego repercutió en varias otras partes del mundo, y provocó una contracción también alrededor del 3% del mercado de laptops, que ya también había sido pronosticada por algunas agencias de investigación, pronosticando o previendo el tema de cómo se iban a priorizar gastos de parte del público meta de estos dispositivos. En temas sociales, ¿verdad?, también probablemente ustedes mismos sean parte de este grupo, somos parte de este grupo, que valoramos mucho el tema de la portabilidad, ¿verdad?, de ser ultra ligeras estas máquinas, por lo cual el desarrollo de producto como tal, ¿verdad?, y esto es como un caso claro de lo que les hablaba la vez pasada, del tipo de estudio que puede ser de desarrollo de producto. Aquí está determinado por factores o expectativas culturales, literalmente, ya, ¿verdad? O sea, bastante en cuanto a estilo de vida y ciertos temas de conveniencia, que a veces se traducen en temas de gramos o de tamaños de pocos milímetros o centímetros, ¿verdad?, que hacen que uno o alguien esté dispuesto a pagar un precio más alto. Tecnológicos, ahí ustedes también seguramente ya lo han vivido, ya hace un ratito para atrás, ¿verdad?, ha habido
un cuestionamiento de parte del usuario de qué tan necesario es utilizar las portátiles como tal, o si realmente en la misma línea esta de portable, ¿verdad? Y ser ultra flexible. Es necesario tener esto. Puedo jugar con una tablet o puedo jugar con el mismo teléfono móvil para suplir las mismas necesidades dependiendo de los roles que tenemos en la organización también, ¿verdad? En el entorno, por otro lado, dado esta dinámica también desde el punto de vista tecnológico, pues ha implicado que el nivel de desecho que ha habido en esta industria o en esta categoría ha sido importante, y el ritmo con el que se desechan sobre todo. Y entonces ha implicado o va a implicar para los fabricantes de estas máquinas pensar cada vez más en usar y poder emplear materiales que hagan que ese desecho genere el menor impacto posible. En tema legal, lo cual no era una preocupación en el mismo nivel de intensidad hace 5 o 10 años atrás, ¿no? En temas legales, por último, aquí pues va a ser, esta industria depende muchísimo, ¿verdad? Muchísimo de la propiedad intelectual, por ejemplo, vía patentes, y ahí han aparecido una figura muy curiosa, ¿verdad? Compañías que se dedican a generar patentes, ¿verdad? A crear patentes, un poco literalmente buscando generar barreras de entrada, ¿verdad? Más bien al revés, abusándose un poco de estas figuras, de las buenas intenciones legales, ¿verdad? Propiedad intelectual, lo que se llama estos patent trolls, ¿verdad? Que hacen que se den unas dinámicas muy curiosas en esta industria, en esta categoría. Eso es un ejemplo, compañeros, compañeras, de cómo podemos desarrollar un PESTEL. Aquí me preguntaba Andrea por un correo que me envió a qué nos referíamos con el análisis ¿verdad? O sea, todo eso político-económico se puede hacer sumamente grande. Aprovecho una vez. Justamente estaba leyendo el correo, profe, para entender. Perfecto, buenísimo. Bueno, Sí. lo comento acá igual para todos, porque por supuesto cuando uno lee, bueno, el análisis político-económico, ¿verdad? Imagínense, pues uno podría escribir un libro seguramente de todo lo que se puede hablar de política, economía y todos estos factores en un país en particular. Digo, obviamente no es tan obvio, en realidad es, por supuesto, no es la intención que hagamos un esbozo de todos los posibles factores políticos que determinan el desarrollo, el comportamiento de un país. Aquí el lente con el cual estamos analizando eso, y por eso lo estoy colocando este ejemplo aquí también, es estrictamente para entender cuáles factores que se dejan agrupar, y de hecho al puro final les digo un poquito tal vez el paso a paso que podríamos seguir. Pero el lente es cuáles factores de estos implican que yo venda más o menos y de qué forma puedo vender mi producto. Entonces, perfectamente puede haber una cantidad grande o importante de factores políticos que pueden ser relevantes para el país, pero en realidad no afectan directamente la forma en que yo vendo este producto en particular que me interesa. ¿Ok? O sea, imaginémonos siempre a la hora de que hacemos cualquier análisis para nuestros proyectos aquí, siempre que el foro al cual le vamos a hablar es la junta directiva que decide si va a invertir en este proyecto o no va a invertir. Entonces, yo me imagino, de hecho, si no recuerdo mal, todos ustedes tienen ese tipo de interacciones con clientes, juntas directivas, etcétera, en los cuales imaginémonos que llegamos ahí y cualquier cosa que digamos debería haber, entonces son so what, ¿verdad? O sea, eso, ¿de qué forma eso que me estás contando implica que yo debería o no debería poner dinero en este proyecto? Entonces no hay nada en la línea de nice to know, ¿verdad? Aquí hay un detalle interesante de la política en India que les voy a comentar, ¿verdad? De cada cuánto se hacen elecciones, de cuáles son
los partidos que formaron la República, ¿verdad? Hace X cantidad de años. Todo eso, pues lo podemos contar, pero probablemente cuando vamos por la segunda filmina, alguien va a decir, ¿a qué vamos con todo esto? O sea, ¿qué decisiones querés que yo tome sabiendo esto que me estás contando? Pues no sé, Andrea, si desde esa perspectiva queda un poco más claro el filtro y el lente con el cual deberíamos estar. Por eso les coloqué este ejemplo de las laptops también, ¿no? Que queda como bastante claro por qué afectaron la forma de vender y el potencial de venta. Okay. Voy a pasarme entonces, habiéndoles contado el tema de Pestel, al modelo Porter, y estoy seguro que algunos de ustedes ya habrán pasado por acá. Hago también de una vez la aclaración o el disclaimer que ya el framework de Porter ha tenido bastantes críticas constructivas, sobre todo desde el punto de vista de que es un modelo que es un poco hecho para hacer una foto del momento, ¿verdad? Y no analiza las dinámicas en que más bien se podría crear valor a través de la interacción de estas fuerzas de mercado, que es un framework para entender las fuerzas de mercado. Sin embargo, como un punto de partida sigue siendo útil, a pesar de que tiene estas críticas que hace que tenga sus limitaciones, sigue siendo un punto de partida útil para poder dimensionar un poco los riesgos y las oportunidades que podríamos tener ya propiamente de cómo se comporta este mercado en específico. Entonces, después de haber hecho nuestro análisis del Pestel, podríamos aplicar este marco de trabajo de Porter, entendiendo básicamente estas 5 grandes fuerzas. La primera es el poder de negociación de los clientes. Igual voy a partir de un ejemplo para ir contándoles los factores que hacen que exista un poder de negociación de los clientes. La competencia entre las empresas, o sea, la rivalidad entre los competidores en la industria que hace que haya más o menos rivalidad. En el tercero, la amenaza de nuevos entrantes, que hoy no están ahí, pero que podrían aparecer en el horizonte. 4, más bien poder de negociación de los proveedores. Y por último, no nuevos entrantes vendiendo o comercializando mi mismo producto o servicio, sino dando la posibilidad de sustituir mi producto o servicio por algo que cumple para el consumidor el mismo objetivo, el mismo fin. Entonces, entrando de aquí a cada tema, la amenaza de nuevos entrantes, y voy a partir aquí de algo un tanto diferente, partiendo de un servicio de dog walking, ¿verdad? O sea, de pasear el perro, literalmente, ¿verdad? Estos servicios de las personas que tienen agenda bien complicada, pero tienen su mascota, tienen su perrito. Entonces, en algunas, no estoy seguro si aquí ya alguno de ustedes tal vez conozca, existen esos servicios de forma formal, pues, de como empresas, ¿verdad? Sí sé, por supuesto, aquí en el barrio hay 1 o 2 personas estudiantes o demás, ¿verdad? Que se ganan alguna plata haciendo esto, pero empresas como tal no he visto. En todo caso, ese es el servicio del cual estamos hablando. Entonces, cuando nos imaginamos una empresita que da este servicio, una empresa grande que da este servicio, los nuevos entrantes podrían darse por 3 factores. Y cuando hablo de este ejemplo es aplicable, por supuesto, a cualquier bien o servicio. El primero es la entrega de una nueva capacidad en el mercado, ¿verdad? O sea, puede ser que simplemente esta empresa que está apareciendo aquí esté supliendo una demanda que nos está costando poder atender, ¿verdad? En el momento en que pase eso, en que tenemos ciertas limitaciones de atención de la demanda, pues siempre existe la posibilidad de que haya un aumento de la capacidad vía la entrada de un nuevo
competidor. También en otros casos puede pasar que los nuevos entrantes quieren ganar de una vez una alta participación de mercado o una buena cuota de participación de mercado, ofreciendo normalmente bajos precios, ¿no? Entonces, si entendemos que ahí hay alguien al cual por su business case pareciera que le hace sentido tener una buena porción de ese mercado desde la entrada, ya sabemos por dónde probablemente se va a ir la estrategia. En el tercer lugar, la disponibilidad de recursos también para el nuevo entrante. Puede ser que aquí aparece alguien que tiene de pronto alguna relación, ¿verdad? Ya más de forma profesional o personal con un clúster de consumidores, ¿verdad? Por ejemplo, edificios de apartamentos, ¿verdad? O condominios a los cuales tiene acceso este competidor y de una vez pueda llegar a una base de clientes así por buckets, ¿verdad? O sea, de forma grande y negociada. Cuando esas situaciones se dan, diríamos que hay una amenaza de nuevos entrantes considerable. Barreras de entrada, justamente para la entrada de nuevos competidores, en general son economías de escala, a lo que nos referimos con costos marginales decrecientes, por tamaño, o sea, cada vez que crezco en el tamaño de operación, tengo un costo unitario más pequeño. Aquí, puede ser que la estrategia para lograr eso sea tener varios productos relacionados con el sector en el cual yo pueda empezar a distribuir los costos, por ejemplo, de los vendedores o las personas que dan el servicio como tal, dando varios productos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, distribuir los costos de promoción entre todos. O sea, no tengo que invertir para dar a conocer, promover mi producto solo en uno, sino de una vez en una gama de productos para poder distribuir esos costos de promoción. Eso genera economías de escala. Diferenciación de producto, énfasis sobre ventajas del propio producto. Eso, por ejemplo, podría ser si ofrecemos, aparte de lo que es el dog walking como tal, una residencia, ¿verdad? Un hospedaje para los perritos cuando los dueños están fuera. Requerimientos de capital también suele ser una barrera de entrada importante. ¿Cuánto capital se requiere para entrar a un mercado? Entonces, eso se podría entender como el dinero que necesito para acondicionar y alquilar un lugar donde yo pueda ofrecer ese servicio. Cuando ya pasé por el tema de diferenciación de producto, costos de transferencia, que sería ya el costo como tal de querer cambiarme de un proveedor a otro, que eso lo podríamos empezar a crear al meter, por ejemplo, contratos para, comillas, amarrar los clientes por un periodo de tiempo. Por supuesto, el contrato tiene que tener su atractivo de descuento por tiempo en que vas a estar conmigo o servicios adicionales que no se cobran, etcétera, ¿verdad? Acceso a canales, disponibilidad de organizaciones que tenemos para hacer llegar el producto en general, sería ese concepto de acceso a canales. Aquí, por ejemplo, podríamos estar buscando estratégicamente ser socios exclusivos con tiendas veterinarias. Y en la política gubernamental, el poder influenciar a gobiernos locales para que cualquier nuevo entrante tenga que cumplir varios requisitos, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de manejos, higiene, etcétera, ¿verdad? Todo eso hace que incrementen las barreras de entrada y se puedan manejar esos riesgos la fuerza de lo que son la amenaza de nuevos entrantes. El tema de intensidad de la rivalidad entre competidores, aquí este grafiquito nada más de referencia les coloqué un poco también que tiene que ver con el business case, ¿verdad? De aumentar inversión para hacer más fuerte mi marca, ¿verdad? Esto pasa por todas las P's de marketing, ¿verdad? O sea, con qué precio, con qué portafolio, cómo estoy manejando mi producto, etcétera, para poder desarrollar toda esa fuerza de marca. Y ese indicador de Interbrand Brand Strength es la fuerza entonces relativa que hay entre marcas en el mercado, compuesta por varios factores, como les decía, que pasan por todas las P de marketing y de comercial.
Y lo que suele pasar es que hay rendimientos también, una curva de rendimientos decrecientes en el valor de la marca versus la inversión que yo hago para hacer fuerte esa marca. En otras palabras, cuando ya son las marcas 1 o 2, la utilidad marginal de invertir más dinero en hacer esas marcas más fuertes es menor, ¿verdad? Y hay una gran oportunidad para las marcas nuevas de con relativamente poca inversión generar bastante valor de marca incremental, lo cual hace que normalmente la rivalidad se dé más fuerte cuando hay competidores relativamente pequeños entrando con alta frecuencia en el mercado. ¿De qué depende en este caso la intensidad de rivalidad entre competidores? Bueno, si los competidores son similares, ¿verdad? Ahí nos llevaría a guerras de precio y comportamientos destructivos. Si realmente no estamos diferenciándonos, como decíamos antes, si no tenemos algo que hace que el consumidor, aparte del precio, considere otras características del producto o de la oferta de servicios. Si el crecimiento de la industria es bajo, o sea, si el pastel como tal que nos estamos repartiendo entre todos no está creciendo, entonces probablemente vamos a buscar promociones para atraer clientes de la competencia para atraer crecimiento. Altos costos fijos también, si tenemos altos costos fijos, como suele ser en la industria, por ejemplo, de hoteles, de transporte aéreo, por ejemplo, ¿verdad? Tengo ya un alto costo fijo que tengo que cubrir. Lo peor que me puede pasar es tener espacios sin llenar. Entonces, cuando pasa eso, si hay una alta rivalidad para poder llenar esas tasas o aumentar esas tasas de ocupación. Aquí en el caso de nuestro dog walking service, probablemente bajaríamos precios una vez que ya nos embarcamos a tener este lugar de residencia para los perritos cuando los dueños están fuera. La falta de diferenciación también, ahí nos comentaba, por eso es importante agregar alternativas de valor agregado, como por ejemplo servicio de grooming, una vez que lo dejas aquí o que lo llevamos a pasear, de una vez podemos ofrecerte servicio de grooming para que no tengas que buscar diferentes oferentes para lo que tiene que ver con tu mascota. Capacidad aumentada en incrementos, ¿verdad? Eso crea un balance entre los competidores a la hora de expandirnos a otra ciudad o localidad. O sea, cuando alguien tiene esa posibilidad de expandirse de manera geográfica, por ejemplo, hace que tenga otras capacidades para reaccionar y para poder atender el mercado de forma más efectiva. Competidores diversos. Cuando un competidor viene de otra geografía puede provocar confusión, intensidad por la falta de entendimiento. O sea, eso suele, de hecho, cuando estaba en Coca-Cola pasaba frecuentemente, como eran bebidas de diferentes categorías, entraban competidores de otras geografías, de otros países, haciendo comunicación, por ejemplo, de producto, promoción, de una forma muy agresiva, muy poco efectiva, pero generaba confusión en el competidor, en los competidores, perdón, en los consumidores más bien, y al final provocaba que se dieran inclusive por temporadas algunos comportamientos de guerras de precio y otras cosas que al final no traían valor para nadie, ¿verdad? Entonces, eso es algo que también aumenta la rivalidad. Altas apuestas estratégicas, si de pronto aparecen estos buckets de valor, como les decía, ¿verdad? Esos grandes gradas en nuevos consumidores que podrían haber, ahí probablemente vamos a hacer una apuesta bien agresiva para poder traernos todo ese grupo en un solo tiro, ¿verdad? Bueno, y obviamente la última, altas barreras de salida. Eso es similar al tema de costos fijos, ¿verdad? O sea, si yo no tengo mucha opción, por ejemplo, de liquidar el equipo, todo lo que implica de inversión para haber dado ese servicio, probablemente voy a tener un impedimento para poder salirme rápido
de ese mercado, y eso hace que yo prefiera entonces pagar un precio alto para mantener una cuota de mercado interesante. La otra fuerza es la amenaza de productos sustitutos. Aquí no son los que dan dog walking service, ¿verdad? Pero pueden ser compañías que hacen grooming, al revés, más bien que dicen, ¿por qué no ofrecemos este servicio de forma complementaria? Vecinos que ofrecen el servicio, ¿verdad? Como les decía aquí, ¿verdad? Como aquí en el barrio que he visto uno o dos haciendo eso. Inclusive aquí interviene lo que les decía desde un punto de vista, puede sonar muy absurdo, ¿verdad? Pero sí, desde un punto de vista de desarrollo, al final es tecnológico, ¿verdad? Como también cultural, el tema de que de pronto en condominios, por ejemplo, sea factible manejar lo que es en algunas partes de Estados Unidos es común ver estas puertas de entrada y salida para los perritos de la propia casa, más o menos en ese sentido haciendo un self-service, ¿verdad? El poder de negociación de clientes depende aquí en algunos casos de cuentas grandes, ¿verdad? Cuando son cuentas grandes tienen poder alto de negociación. Si es un edificio de apartamentos, probablemente se van a juntar para exigirnos ciertas condiciones. Compras grandes también, ¿verdad? Cuando representa una buena parte de lo que yo vendo, pues ese cliente tiene un poder especial. Ahí no quisiera mencionar el nombre específico, pero todos podemos imaginarnos qué tipo de cadena de supermercados. Para algunos proveedores, por ejemplo, en el sector de agricultura, productos no diferenciados, donde clientes que no ven diferencia en la oferta van a pedir descuentos, lo que les decía antes también. Costos de transferencia bajos. Ahí por eso es importante que podamos negociar lo más posible contratos que amarren un poco en el tiempo. Este tema de integración backward también es otro punto que hace que haya poder de negociación de los clientes. Que es el costo de oportunidad que tengo siempre o la consideración. No sé si algunos de ustedes han pasado por este tipo de cosas, pero aquí en la casa el año pasado decidimos comprar el lote que está a la par e integrarlo con el lote aquí, y entonces ya me estaba saliendo muy caro el estar contratando por lo menos una vez al mes al señor que estaba cortando el zacate. Entonces al final decidimos aquí como familia ponernos a cortar el zacate, comprar una guadaña y cortar el zacate de vez en cuando. También debe ser que me hace falta la finca, ¿verdad? También, para ser honesto. Pero eso siempre es algo que hay que tener en mente, ¿verdad? Puede ser que el consumidor, el cliente, esté valorando la posibilidad de hacer esta integración backward. El bajo impacto de calidad del servicio también, cuando en realidad yo no tengo claro qué tanto me afecta la calidad de lo que me estás ofreciendo, entonces en realidad hace que yo tenga mucho poder de negociación, y al revés, ¿verdad? Si está muy claro de por qué es crítico mi servicio y no el de alguien más, podría ser que ese poder de negociación baje, ¿verdad? Ok, por último, por último, el poder de negociación de los proveedores. Aquí esto suele pasar o depende de si es una industria concentrada, ¿no? O sea, si hay pocos oferentes de esto, aquí también nos podemos imaginar más de un servicio que recibimos todos nosotros, ¿verdad? Que hace que estemos sujetos, ¿verdad?, a ciertas prácticas, inclusive en algunos casos monopolísticas, tienden a ser monopolísticas. Pocos o ningún sustituto, no tengo forma de sustituir ese producto por otro, entonces también voy a estar sujeto a que el proveedor tenga un poder de negociación alto. El comprador, el cliente no es importante para ese comprador, ¿verdad? Que es el caso contrario de estas cadenas de supermercados grandes. No soy relevante en sus ventas, ¿verdad? Entonces probablemente el perderme como cliente no le va a doler. O el producto, el proveedor es importante para el cliente, y también el tema de altos costos de transferencia de un proveedor a otro. Eso nos pasaba muchísimo, curiosamente, en
en la industria de investigación de mercados, nos pasaba que, ¿cómo se llama? Que la gente, que las mismas agencias de investigación supieran y negociaran sabiendo que el suspender un servicio con ellos continuo, ¿verdad? Por ejemplo, un estudio que hacíamos, una encuesta que hacíamos mensualmente a detallistas, a pulperos en el mercado y a dueños de mini super, el poder levantar la muestra, el poder tener la confianza de esos dueños de esas pulperías para poder llenar la encuesta de forma mensual, hacía que fuera muy, muy difícil hacer una transferencia a proveedor. Entonces, eso por supuesto da otra tranquilidad para sentarse en la silla para el proveedor. Bueno, ese es el framework de Porter que definitivamente será necesario también que lo tomemos en cuenta para valorar nuestros proyectos. Y quería comentarles aquí, en realidad lo debía haber dejado después del tema de Pestel. Esto es simplemente una forma de resumir aquí, ¿verdad? O sea, yo podría tener para cada uno de los, y aquí no está, aquí no coloqué el legal, por cierto, pero para cada uno de los factores que vimos en el Pestel, yo podría dimensionarlos en cuanto a si son amenazas o oportunidades y también alto, medio, bajas amenazas, o sea, qué tan probable es que sucedan. Y por otro lado, el impacto en cuanto a si sucede, qué tanto me podría afectar. Igual, en alto, medio, bajo. Esto es simplemente una hojita, un scorecard para calificar todas esas fuerzas. Entonces, ahí nos podemos imaginar dentro de tecnológicas, los factores que califican como tecnológicos, económicos, etcétera. Y así tendríamos una matriz que permite ver de forma muy sencilla cómo estamos valorando los diferentes factores desde el punto de vista macro. Y los pasos, así, por si acaso aquí es útil también, compañeros y compañeras. Sí, dígame, David. Adelante. Nada más en la matriz anterior, en estos pasos. Acá, sí. Finalmente, esos son X o checks. Son datos, checks. Pero siendo subjetivo o criterio de experto. Así es. No le vamos a generar una parametrización del riesgo, sino es a criterio de experto. Es exacto. O sea, aquí no son números exactos, son checks o X que ponemos en las casillas dependiendo de cada fuerza o cada factor. Al final, vos podrías considerar la X en alto como un 3, ¿verdad? Y la X en bajo como un 1, si querés manejarlo como una escala, ¿verdad? Y luego ponderarlas por su impacto y hacer una categorización de cada uno de los factores de cuál podría tener más o menos impacto, ¿verdad? Y manejar la escala de amenazas como en menos y oportunidades en más, y así buscar lograr construir un índice para cada uno de esos macrofactores tecnológicos, económicos y otros, ¿verdad? Es una posibilidad si acaso, digamos, quisieras, digamos, tenemos un paradigma un poco más cuantitativo, ¿verdad? Y quisiéramos llegar a una forma, entre comillas, más objetiva de tener un resultado. Pero al final, el output es muy similar a tener las X aquí marcadas. Lo importante es tener la discusión y tener un mapeo de si es más fuerte las oportunidades, si son altas o más tienden a ser más bajas, y el nivel de impacto que podrían tener los diferentes factores. Entonces, es como un tipo one page, un resumen en una sola página para dimensionar todas estas fuerzas que se podrían estar dando. De nuevo, todas las que afectan mi negocio, ¿verdad? Mi proyecto que estoy planteando. Y aquí es donde queda ya como muy evidente, ahí para volver al tema de Andrea, la pregunta que me hacía, que aquí no voy a poner nada que no tenga impacto, ¿verdad? O sea, si yo no puedo justificar el impacto de un factor que estoy poniendo acá, pues al final no va a ponderar para afectar mi proyecto. Entonces, por eso también es útil el utilizar esta matriz, el POAM, ¿verdad? El perfil de oportunidades y amenazas en el medio. Y los pasos, por si es de utilidad también para ustedes, aquí la sugerencia es que identifiquemos los asuntos que pueden ser oportunidades o amenazas de la organización, esto a nivel de lluvia de ideas.
2, agrupe el asunto por factores. 3, identifique el factor como oportunidad o amenaza. 4, califique y dele prioridad a la oportunidad o amenaza en la escala, alta, media o baja. Pondere el impacto para hacer amenaza o éxito en el negocio actual, o el negocio que estamos planteando. Bueno, identifica las oportunidades o amenazas de acuerdo con su impacto en el negocio. Esos serían los pasos que podrían seguir para trabajar esa matriz, haciendo primero. De hecho, ahorita me paso al aula virtual, a lo que es la actividad para hoy, haciendo primero esta lluvia de ideas, estas hipótesis de qué temas en cada uno de esos factores podrían estar afectando en el país donde queramos entrar. ¿Hay alguna pregunta o comentario ahorita sobre todo esto? Ok, perfecto. Igual ahí la dinámica es que participemos ya mientras van desarrollando. Voy a pasarme al aula virtual donde está el caso. Voy a abrir aquí, vean, aquí nada más para ubicarnos bien. Aquí está la presentación que acabamos de compartir. Este paper que está acá es también un enfoque metodológico de cómo podríamos identificar los países que tienen mejor perspectiva de crecimiento. Un método muy sencillo para identificar eso. Esta otra carpeta tiene diferentes sugerencias de fuentes de información, ¿verdad? Sobre todo estas 4 que están acá, de las cuales ustedes podrían obtener datos prácticamente para todo el mundo, ¿no? Todos los países del mundo, de esta parte macro sobre todo, de los temas que estamos hablando hoy. Y en esta, voy a abrir aquí, está la actividad que vamos a iniciar hoy. De una vez aclaro de nuevo que no hay un entregable final para esta sesión hoy, sino vamos a empezar a trabajar. Entonces, les aclaro aquí. El primer tema en la A es en la región especificada para su empresa en la sesión 2. Ustedes vieron una región específica, la cual dijeron que hacía sentido expandirse, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las bicicletas hablaron de Corea, estamos hablando del sudeste asiático. Ahí la solicitud es que utilicen la metodología que está en este paper de identificar las economías que van a tener los crecimientos más altos, según este modelo de crecimiento de Solow, para decidir en cuál país es más atractivo invertir. O sea, recuerden que decíamos, yo debería primero entender de esa posible región a la cual podría llegar, en cuál de los países es más atractivo entrar. Luego, para el país, ¿verdad?, donde decidimos entrar, hacer la matriz POAM, esta que les acabo de decir, con el PESTEL. Y Perdón, entonces, sí. ¿podríamos cambiar de país al que elegimos o ya es el país que elegimos en la clase pasada? Sí, claro, lo puedes cambiar, claro. Ah, ok. O sea, debería ser resultante de lo que ustedes me digan del punto A, ¿verdad? Perfectamente puede ser que cambie. B es hacerle a la matriz POAM específicamente de ese país que elegimos. Y el C es hacer el análisis de las fuerzas de mercado de ese producto o servicio que tenemos en nuestro caso, utilizando todos estos temas que les acabo de comentar. En la sesión de hoy, ese es el comentario que les hago ahí abajo por el tema de la expectativa. Vamos a iniciar con el desarrollo de los casos, planteando esquemas con las ideas claves en cada pregunta. O sea, esto es literalmente como hacer pizarra, ¿verdad? O sea, es simplemente hacer un esquema con las ideas claves en cada pregunta, explorando ya algunas de las fuentes de datos. El objetivo es poder reunirnos al final de la sesión para que cada pregunta para que cada grupo, no cada pregunta, para que cada grupo explique en 7 minutos sus ideas. O sea, la idea sería otra vez tipo 8:15 sentarnos entonces para que ustedes me comenten un poco cuáles son las ideas que lograron
recoger en esta hora y restito. Y la presentación de hoy, de hecho no es presentación, pueden compartir lo que ustedes gusten, un Word o como ustedes quieran, no hay ningún formato específico. Perdón, ahí decía entregables un documento PDF, no hay entregable PDF hoy. La presentación de hoy no será calificada, sino que va a ser el martes 28 de septiembre, o sea, de hoy en 8 a más tardar al mediodía. Ahí sí, ese es un PDF con las respuestas a las preguntas que se plantearon. Solo por si acaso, ahora como ya tenemos un número de grupos, el grupo 1, que es Daniela y Andrea, vamos a seguir con el tema Tim Hortons. El grupo 2, Daniel y David con Cementos Argos. Y grupo 3, Daniel y María Belén con Cycles Da Vinci. Esos serían seguir trabajando ahora con un marco más explícito, ¿verdad? Un poco más orientado y claro hacia qué tipo de temas deberíamos estar analizando en esta parte macro. Profe, tal vez Sí. como sugerencia, Sí, si es que nos conectamos a las 8:15, entonces vamos a tener muy poco tiempo tal vez para presentar y que nos pueda dar el feedback. Tal Sí. vez un poquito antes, ¿no? Para poder recibir el feedback ya para preparar para la presentación. Sí, mi intención, totalmente tomado el punto, de hecho me quedé con la duda, la idea es que también tengan suficiente tiempo para recoger un poco, porque tenemos dos alternativas básicamente, tener un poco más de chance que presentemos a las 8, igual estos 7 minutos, y tener un poco más de chance de feedback ahí mismo, o la otra opción es que tengamos un poquito más de tiempo para recoger las ideas. Ustedes presentan y yo les doy el feedback por correo a más tardar mañana, para ser realista, pasado mañana en la noche. Lo que ustedes prefieran. ¿Qué prefieren que hagamos hoy? ¿Qué votan? Creo que sería bueno de una vez para también nosotros ir como trabajando en eso. Profe, una pregunta, ¿el PDF el que hay que entregar el próximo martes es a manera de texto o a manera de presentación? Como No, las es más de texto con las respuestas a las preguntas, sí. O sea, es un PDF explicando sus respuestas. Listo. Profe, y para la próxima semana, además de este PDF, tenemos como que exponer el caso, digamos, o solo el No. PDF para usted. No, solo el PDF. Ah, ok. Ahorita sería como una exposición informal, nada más como para ver lo Para que hemos validar las recopilado. ideas, exacto. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta para arrancar, para irnos a las salitas? Ok, buenísimo. Voy a parar la grabación.